Buen día, reciba un cordial saludo, doctora Ligia López. Somos del grupo teórico 03, correspondiente al primer trabajo de seminario de la asignatura de Enfermedades Transmisibles 1, bajo el tema de Neisseria gonorrhoeae, impartido por mi compañera Larios García, Fátima Saraí, y mi persona, Lemus Martínez, Emily Raquel. Bien, entonces comenzamos mencionando que la gonorrea es causada por Neisseria gonorrhoeae y es la segunda enfermedad de transmisión sexual bacteriana con mayor frecuencia, debido a que esta se transmite a través de las relaciones sexuales tanto vaginales, anales u orales, sin una protección adecuada con una persona ya infectada con gonorrea. Asimismo, también se puede notar una infección por parte de la madre al hijo durante el parto, es decir, cuando este sale por el canal del parto. Este microorganismo bacteriano representa un serio problema de salud pública, mencionado como tal desde el siglo XIX, y en la actualidad es una enfermedad de transmisión sexual bastante relevante por ser frecuente y representar una gran amenaza para la salud humana, sobre todo debido a que esta ha presentado una multiresistencia bastante notable a antimicrobianos. Este es un diplococo intracelular gram negativo. Cuando hablamos de diplococos son aquellas estructuras bacterianas que se caracterizan por tener forma de coco y estar asociadas formando pareja, es decir, aquellas bacterias de forma redondeada u ovoide que se agrupan de dos en dos. Y cuando decimos que es intracelular gram negativo, hacemos referencia a la tinción de Gram, que es una alternativa diagnóstica, la cual se realiza directamente en exudados de la uretra, de secreciones conjuntival y de la vagina. La presencia de este diplococo intracelular gram negativo en nuestro organismo nos sugiere nada más y menos que una infección gonocócica. Además, en el lenguaje diario se le denomina gonococo, que es la misma bacteria redondeada que antes mencionaba, que causa esta infección. Además, esta bacteria presenta características como ser inmóvil, también podemos verla en algunos bacilos y claramente en cocos como el Staphylococcus o el Streptococcus. Además, es esporulada. Debemos conocer que las esporas son estructuras que contienen el material genético de esta bacteria y que residen por largos tiempos, aún en condiciones extremas de frío o calor. Este mecanismo sobre todo es puesto como manera de defensa. Incluso estos pueden causar ciertos padecimientos en los organismos a los que invaden y también cuando el alimento escasea. Asimismo, esta es dependiente de oxígeno, es decir, que estamos hablando de un microorganismo aerobio y contienen catalasa y oxidasa positiva. Básicamente, esta es una prueba para la detección de la enzima oxidasa, en la cual es muy útil para detectar o identificar las bacterias gram negativas, como es la Neisseria gonorrhoeae. Con lo antes mencionado, pasamos directamente a la descripción del agente o de la enfermedad, en donde vamos a conocer que las familias de Neisserias van a comprender los géneros tanto Neisseria, Klebsiella, Echinella, Simonsiella y también Thaliessiella. Estas Neisserias, como veíamos antes, van a ser focos gram negativos que por lo general se van a representar en pares, es decir, en diplococos. Por tanto, también es necesario conocer que algunas Neisserias van a ser residentes normales en cuanto al sistema respiratorio humano, es decir, que estas van a habitar de manera usual en el organismo sin causar afección alguna. Pero en pocos casos, pocas veces, en el peor de los casos, van a producir enfermedades y residir fuera de la célula correspondiente. Además, los meningococos y gonococos están en estrecha relación, pero incluso a ello debemos considerar algunas características y diferencias entre estos dos, como son las siguientes. Los meningococos, a diferencia de los gonococos, van a presentar cápsula de polisacáridos
el cual la va a hacer resistente a la fagocitosis. Además, en pocas veces contienen plásmido, es decir, que se va a dificultar su replicación fuera de esta célula. Y estas se van a estar encontrando o detectando comúnmente en lo que son las vías respiratorias superiores. En cuanto a los gonococos, estos sí van a contener lo que son sus plásmidos y van a estar ocasionando lo que son las infecciones genitales. En cuanto a la morfología e identificación de este microorganismo bacteriano, tenemos en el primer punto que estos son microorganismos típicos. Estas neisterias pues son diplococos gram-negativos, inmóviles, como mencionaba antes, con un tamaño de casi 0.8 micromoles de diámetro. Además, cuando los cocos están individuales, estos pues tienen una forma como de riñón, y cuando estas están en pares, sus lados tanto convexos o planos se ponen adyacentes para formar estas estructuras que vemos en la imagen. También tenemos su cultivo, que estas se caracterizan por ser colonias transparentes, opacas, sin mucho color, no pigmentadas y no hemolíticas, es decir, que no requieran de adición de sangre en el cultivo. También tenemos las características de crecimiento, en el cual vamos a mencionar que las neisterias proliferan de mejor manera en aquellas condiciones aerobias, es decir, que son dependientes de oxígeno. Pero inclusive existen casos en las que algunas lo hacen en un medio anaerobio. También necesitan sustancias complejas para crecer. Entre ellas nos encontramos a los gonococos y meningococos, que van a presentar un mejor crecimiento en esos medios que contienen sustancias complejas orgánicas como la sangre calentada, la hemina, que es aquella hemoglobina incapaz de captar ese oxígeno, también algunas proteínas animales y sobre todo una atmósfera que contenga dióxido de carbono al 0.5%. Con esto pasamos al siguiente apartado, en donde nos enfocaremos en la Neisseria gonorrea, y decimos que los gonococos van a estar oxidando solo lo que es glucosa y tienen una serie de antígenos muy diferentes a la de otra familia de neisterias. Por lo general, estos van a estar produciendo colonias un poco más pequeñas que las demás neiserias. Por ello podemos decir que en cuestión de los cultivos primarios, se va a prolongar el desarrollo en aquellos gonococos que necesiten de arginina, hipoxantina y uracilo. Y en aquellos gonococos aislados en muestras clínicas, estos presentan cultivos más pequeños debido a que son subcultivos selectivos. Pero también van a estar presentando lo que son bacterias con pilosidades. A diferencia de los subcultivos que no son selectivos, estos pues van a presentar colonias un poco más grandes, pero contienen gonococos sin pilosidades. Para este apartado veremos lo que es la estructura antigénica, o también podemos nombrarlos como factores de virulencia que va a presentar este microorganismo. Debido a que la Neisseria gonorrea es antigénicamente heterogénea, tiene la gran capacidad de modificar su estructura superficial in vitro y posiblemente in vivo. ¿Para qué? Para nada más que evadir las defensas del hospedero, evadir las defensas de nuestro organismo. Y con ello decimos que las estructuras de la superficie van a comprender las siguientes. Comenzamos con las pilosidades, que ya muchos conocemos, también llamadas fimbrias. Estos van a ser aquellos apéndices pilosos que se proyectan o se reflejan hasta varios micrómetros desde la superficie del gonococo. Asimismo, podemos decir que estas van a tener la función o el objetivo de facilitar la adhesión a las células del hospedador y con esto contribuir a una adecuada resistencia de la fagocitosis, es decir, que las defensas de nuestro organismo no las puedan engullir o destruir.
Asimismo podemos ver que estas contienen pilinas, que son estas proteínas apiñadas, que son las que las constituyen. Entonces, en casi todas las cepas de Neisseria gonorrhoeae son antigénicamente diferentes y alrededor de casi solo una cepa de una cepa puede elaborar muchas formas de pilinas antigénicamente diversas. En esta imagen podemos ver la tinción de Gram de un exudado uretral en pacientes con gonorrea. Pasamos a la siguiente proteína, que es la proteína POR. Esta pues es una proteína que se va a extender a través de toda la membrana celular del gonococo y tiene una disposición en trímeros, es decir, que se compone de 3 partes para contribuir o ayudar a formar poros en la superficie a través de los cuales van a poder acceder lo que son esos nutrientes entrando a la célula, ¿verdad? Asimismo podemos ver en esta parte una imagen de Neisseria gonorrhoeae que nos muestra las pilosidades, que son estas líneas algo rosadas, en donde también podemos ver las 3 capas de la envoltura celular en esta parte. Continuando con los factores de virulencia, tenemos las proteínas OPA, que estas pues son estructuras que van a intervenir tanto en la adhesión de los gonococos dentro de las colonias, como en la más importante, que es la adhesión de los gonococos a los receptores en las células del hospedador al cual quieren invadir. Con estas proteínas OPA podemos decir que una porción de esta molécula se va a encontrar en lo que es la superficie externa de la membrana y la restante está expuesta en la superficie. Asimismo tenemos también la proteína RMP, también llamada proteína 3, que esta está antigénicamente conservada en todos los tipos de gonococos. Esta proteína es modificable. El que va a modificar, pues esta modifica su peso molecular cuando ésta siente que pues se halla en un estado bastante reducido. Asimismo, esta se va a asociar con la proteína POR que anteriormente vimos, para la formación siempre de esos poros en la superficie de la célula para que puedan acceder a esos nutrientes y la bacteria pueda nutrirse. Bien, y en cuanto a los lipopolisacáridos, que también son proteínas que acompañan a las demás estructuras antigénicas, decimos que estas no van a contener cadenas laterales de antígeno O en comparación a los bacilos gram negativos entéricos. También se van a llamar o se van a conocer como LPS y se denominan como lipopolisacáridos. Estas proteínas pues tienen algo interesante debido a que ellas forman un mimetismo molecular. Con esto nos referimos a que pues existe una similitud entre determinantes antigénicos de dos moléculas, es decir que van a haber 2 estructuras similares. Por tanto, decimos que los gonococos van a elaborar moléculas de lipopolisacáridos que estructuralmente van a ser bastante parecidas a los glucoesfingolípidos de la membrana celular de nuestro organismo, la membrana celular humana. Entonces, con esta presencia de estas 2 estructuras de superficie de la célula humana en una superficie gonocóxica, va a ayudar en gran manera a esta bacteria a que a los gonococos a evadir de la mejor manera las defensas o el reconocimiento inmunitario que pueda tener los mecanismos de defensa del hospedero. Y con ello pasamos a las otras proteínas, que pues estas son proteínas antigénicamente bastante constantes en los gonococos. Y pues algunas de ellas podemos ver reflejadas
funciones mal definidas en la patogenia, pero más bien estas tienen funciones parecidas con otras proteínas que anteriormente vimos. Por ejemplo, la LIPH8, esta pues va a ser, es una proteína expuesta en la superficie de la membrana y esta va a ser termomodificable como la proteína OPA. Entonces estas van a tener esas funciones similares. Y continuamos con la historia de la enfermedad. Con respecto a esta, su nombre, el nombre de Neisseria gonorrea, fue en reconocimiento y este procede del físico alemán Albert Neisser, el cual fue uno de los primeros en efectuar las descripciones de este microorganismo, el cual es el responsable de la gonorrea, a partir de exudados que realizó en pacientes con uretritis y oftalmia neonatal. Así es, lamentablemente se puede ver en los neonatos como una conjuntivitis purulenta aguda que se va a estar presentando de 2 a 5 días después del nacimiento. Y continuando con ello, 5 años después, Hans Grans, un bacteriólogo danés, facilita la identificación de este gonococo a través de esas tinciones que actualmente conocemos como coloraciones de grano. Y en 1885, Ernest Bond nos aísla este microorganismo en un medio artificial. Ya estamos hablando de los cultivos. Asimismo, esta comúnmente se conoce como gonorrea, lenorragia, por aquellas uretritis producidas por gonococos, y también como la famosa gota militar, por el hecho en que hubo un mayor número de casos que se presentó en este grupo de población. En cuanto a la epidemiología de este microorganismo, decimos que esta enfermedad tiene una prevalencia máxima en comunidades, sobre todo a nivel socioeconómico baja, en aquellas comunidades en donde pues podemos ver reflejada la baja economía, el bajo nivel de educación también. Esta afecta tanto a hombres como a mujeres independientemente, en particular o especialmente a aquellos adolescentes y adultos jóvenes que han decidido llevar una vida sexualmente activa. Tanto esta infección como las nuevas infecciones se enfocan más en aquellos grupos en riesgo. Con ello incluimos las relaciones homosexuales, que pues gente ha decidido también conllevar, y las minorías étnicas. Se habla de que se presenta más en aquellas poblaciones no caucásicas. Entonces, también se han realizado aquellas generalizaciones de que lamentablemente este microorganismo ha adoptado una gran resistencia a grandes antibióticos como son la penicilina y las tetraciclinas. En cuanto a su epidemiología, decimos que la gonorrea es y continúa siendo un gran problema importante con respecto a la salud pública mundial, no solo en un sector. Esta es una causa importante de morbilidad en muchos países, sobre todo en los países en desarrollo, y puede desempeñar una gran función de la cual muchos ignoran, facilitadora de la transmisión del virus de inmunodeficiencia humano VIH. Es uno de los, pues, por decirlo así, de los medios de transmisión más fácil de este virus. Por ello decimos que la gonorrea va a afectar predominantemente, como mencionaba antes, a aquellos grupos de miembros jóvenes, donde estén viviendo en poblaciones urbanas, no caucásicas y con menor o bajo nivel educativo, donde esta información acerca de estas enfermedades o muchas veces no están presentes o solo en sectores determinados. Además, la incidencia de esta enfermedad pues se han visto
o reflejado valores que han disminuido de manera gradual y en la actualidad se calculan unos 120 casos de 100.000 habitantes, cifra que a la fecha se ha calculado la tasa de infección que es más alta en el caso de las mujeres de 15 a 19 años y en el caso de los varones de 20 a 24 años. Como reflejan los valores, la mayoría pues adolescentes o adultos jóvenes. Otro instrumento de conservación de la gonorrea pues se puede reflejar drásticamente en la población en aquellos individuos que son asintomáticos, o también que presentan síntomas leves, a los que no les conceden la importancia debida y por ende, al no interrumpir esta actividad sexual, siguen y continúan transmitiendo esta enfermedad a los demás usuarios. Cuando hablamos del reservorio, decimos que esta es una enfermedad exclusiva y única de los seres humanos. Los seres humanos somos los únicos hospedadores por naturaleza de este microorganismo. Asimismo, hablamos también de que pues, se van a presentar casos asintomáticos, en especial se van a ver en mujeres, y su máxima incidencia va a ser en grupos de 15 a 19 años de edad, pues se reflejan números de personas bastante jóvenes. En cuanto a esta infección, pues se debe considerar bastante los sitios atípicos, los que no son comunes, ¿verdad? Por ejemplo, en la faringe, si bien se sabe, existen las relaciones orales, pero también con el simple pues, hecho de que exista una interacción entre las secreciones o entre las mucosas infectadas y por motivos pues nosotros lo llevemos a las diferentes partes de nuestra boca, pues fácilmente se puede incluir como un reservorio, ya que esta infección se propaga de manera efectiva en él. En cuanto al periodo de incubación, generalmente se va a presentar de 2 a 7 días y a veces pues va a conllevar más días dependientemente de si se presentan síntomas o no. Cabe resaltar que existen casos en que se ha tardado hasta 30 días en aparecer los síntomas y en otros casos pues aún se puede seguir contagiando esta enfermedad incluso si no se presentan síntomas. Por ello, se puede seguir contagiando esta enfermedad hasta haber recibido un tratamiento que interrumpa la transmisión. El periodo de transmisibilidad, que más adelante nos va a llevar a su mecanismo, puede durar hasta meses si no se trata adecuadamente, si no se le da el tratamiento pertinente o si se toma o se ignora y si no se le da la debida atención. El tratamiento eficaz tiene la gran ventaja de que interrumpe la transmisibilidad de manera rápida, en cuestión de tan solo horas. Esta infección puede ser asintomática y por ende puede presentar, por ejemplo, pequeños aumentos de secreciones vaginales en el caso de las mujeres y si se da una exploración adecuada, pues solo se puede presentar una cervicitis moderada. Pero entre más se ignore esta, la enfermedad va a persistir, digamos, por ejemplo, en una cervicitis crónica, la cual es uno de los reservorios importantes de esta enfermedad gonocócica. Y esta puede llegar a tal punto a avanzar que puede afectar, en el caso de las mujeres, el útero y las trompas uterinas, causando así graves consecuencias en cuestión de la reproducción. Por ende, el preservatorio es muy importante. El preservativo, cuando se usa de manera correcta, puede reducir en gran manera los riesgos de esta infección. Cabe resaltar que no es 100% efectivo, pero sí tiende a reducir los riesgos de transmisión de esta enfermedad. Asimismo, los fármacos eficaces, como mencionaba antes, tomadas en dosis terapéuticas y sobre todo si se da en un caso de que a las 24 horas de haber
obtenido de la exposición. Este puede interrumpir de manera eficaz esta infección. Con esto pasamos al mecanismo de transmisión, el cual se va a estar presentando por contactos con esas mucosas infectadas de las personas con gonorrea. Y pues un mecanismo fundamental de transmisión de la infección por Neisseria gonorrhoeae es atribuida a consecuencia de la actividad sexual. Casi siempre es por ello. Y uno de los mecanismos de transmisión un poco habituales se produce a través de ese contacto, de esa interacción con las secreciones de las personas infectadas durante las relaciones, ya sea sexual, vaginal, anal u oral. Ante ello tenemos que incluso en recién nacidos se puede reflejar, como mencionaba antes, de madre a hijo. Con esta infección se puede producir, por ejemplo, conjuntivitis por transmisión a través de la salida del canal del parto. Asimismo, se presentan en niños mayores de 1 año, pero esta actividad lamentablemente ya se considera indicio de abuso sexual ante estos menores. Un factor bastante determinante es la susceptibilidad. La susceptibilidad es general. En esta se han demostrado anticuerpos tanto humorales como secretorios, que son los principales mecanismos de defensa contra aquellos microorganismos extracelulares y toxinas que produce nuestro cuerpo, pero incluso ante ello, estas cepas de gonococo, como son antigénicamente heterogéneas, es decir, aquella variabilidad genética en las que ellas tienen un mecanismo en el cual el agente infeccioso pues puede alterar a ciertas proteínas y carbohidratos para nada más y menos que evadir la respuesta inmunitaria del hospedador. Por eso es común una reinfección. Existen también factores del hospedador, es decir, de nuestro organismo, que van a ser bastante importantes en lo que respecta a la mediación de la entrada de los gonococos en nuestras células. Un claro ejemplo de ello es la acumulación de ceramida, que es a base de esfingolípidos, y un nivel bajo de este debilita la barrera mucosa de nuestra piel. En el interior de las células esta va a originar apoptosis y, en otras palabras, esta puede quebrar la integridad epitelial y facilitar con ello la entrada de gonococos en el tejido epitelial nuestro. En síntesis, van a ser susceptibles de manera particular todas aquellas personas que tengan relaciones tanto sexuales, anales, vaginales u orales sin la adecuada protección con una persona ya infectada por Neisseria gonorrhoeae. Asimismo, también si es sexualmente activo o tiene nuevas parejas sexuales o maneja múltiples parejas sexuales, incluso si es homosexual, tiene una gran susceptibilidad ante este microorganismo bacteriano. Continuamos con mi siguiente compañera. Buen día, doctora Alicia López. Mi nombre es Sara Hilarios y me corresponde continuar con patogenia y patología en adelante. En primer lugar, vamos a decir que la patogenia son los elementos que me van a desarrollar una enfermedad, y la patología es la que se encarga del estudio de la enfermedad, trata de explicar y dar a conocer por medio de qué se está desarrollando la enfermedad. Comenzaremos hablando sobre las fimbrias pili. Los aislamientos clínicos recientes de Neisseria gonorrhoeae forman al principio colonias con fimbrias distinguibles. Las fimbrias son como pilosidades, son como ápices cortos que se encuentran en la membrana externa de las células. Y en este caso el gonococos, ¿verdad? En el agar translúcido, esto lo vamos a observar en el agar translúcido bajo el microscopio. La expresión de la fimbria se desactiva pronto en el subcultivo no seleccionado a causa de un reordenamiento de los genes de las fimbrias. Este cambio es la base para la variación genética de los gonococos. Las cepas con fibria se adhieren mejor a las células derivadas de la superficie de las mucosas humanas. En un modelo de explante de la trompa de falopio, las fimbrias median lo que es el anclaje de los gonococos a las células no ciliadas del epitelio cilíndrico, que lo vamos a encontrar en el conducto cervical.
continuamos con lo que es el cuadro clínico. En primer lugar vamos a tener la uretritis aguda, que es la manifestación clínica más frecuente de la gonorrea en los varones. El periodo de incubación habitual después de la exposición es de 2 a 7 días, aunque el intervalo puede ser aún mayor y algunos varones permanecen asintomáticos. La secreción uretral o disuria por lo general sin urgencia urinaria son uno de los principales síntomas. La secreción al inicio es escasa y mucoide y más tarde se torna profusa y lenta en tiempo de 1 a 2 días después de la infección. La cervicitis gonocócica en el caso de las mujeres, puede coexistir con vaginitis por cándida o tricomonas. Neisseria gonorrheae infecta sobre todo el epitelio cilíndrico del orificio del cuello uterino. En ocasiones infectan las glándulas de Bartholin, que son las que rodean que están a los lados del orificio vaginal, ¿verdad? Entonces estas también son las que se encargan de secretar el fluido que protege, que rodea la vagina. Eh, en ocasiones, las mujeres infectadas suelen presentar síntomas y en otras permanecen asintomáticas, igual que en el caso de los varones. Los síntomas menores comprenden secreción escasa de la vagina que proviene del cuello uterino inflamado y disuria, que es ardor al orinar. El periodo de incubación de Neisseria gonorrheae en las mujeres es menos definido que en los varones. Suelen desarrollarse síntomas en el transcurso de los 10 días después de los 10 días después de la infección. La infección gonocócica puede extenderse a los tejidos profundos para producir lo que es dispareunia, que es un dolor genital persistente, dolor hipogástrico y dolor lumbar. Continuando con vaginitis gonocócica. La mucosa vaginal está roja, como se observa en la imagen, y edematosa, y existe una profusa secreción purulenta, que son esas cositas como medio amarilla, bien suave, que se ven ahí. La vaginitis gonocócica se acompaña muchas veces de infección de la uretra y de las glándulas de Skene y de Bartolini. También puede haber erosión inflamatoria del cuello uterino o absceso en los quistes de Nabot. La cervicitis coexistente puede producir pus en el orificio endocervical. Continuamos con gonorrea anorrectal. En ocasiones presentan proctitis aguda que se manifiesta por dolor o prurito anorrectal, tenesmo, que es la sensación de querer defecar, incluso ya cuando el intestino está totalmente vacío, secreción rectal purulenta y hemorragia rectal. En la gonorrea no rectal, los gonococos aislados con una mutación de MTRR, o en la región promotora del gen, que codifica el represor de transcripción, genera mayor resistencia a los antibióticos. Hidrófobos como ácidos biliares y ácidos grasos en las heces fecales. Esta situación ha podido ser la causa de los mayores fracasos, la mayor frecuencia de fracasos terapéuticos de la gonorrea rectal con los tratamientos anteriores con penicilinas y tetraciclinas. Cabe mencionar que la gonorrea anorrectal la vamos a observar en mayor frecuencia en hombres homosexuales, debido a que se practica más lo que es el sexo anal. E igual también lo podemos encontrar en mujeres porque ambos hacen dicha práctica sexual. Continuamos con gonorrea faríngea. Esta suele ser leve o asintomática, aunque en ocasiones se produce faringitis sintomática con linfadenitis del cuello.
La gonorrea faríngea es una forma de contagio por exposición sexual bucogenital, y la felación es más eficaz aún en la propagación, del gonococo que la estimulación bulbobucal. Estas infecciones siempre coexisten con la infección genital debido a que se toca, digamos, por decirlo así, con las manos tocan la parte genital infectada y después con descuido, no les importa, se llevan la mano a la boca y entonces ya surge lo que es la infección, ¿verdad? La gonorrea ocular. La infección llega a provocar un llamativo edema palpebral, intensa hiperemia y quemosis, así como una profusa secreción purulenta. La conjuntiva inflamada de forma masiva puede cubrir la córnea y el limbo. Esta entidad patológica en un adulto suele ser el resultado de la autoinoculación de Neisseria gonorrhoeae a partir de una zona genital infectada, así como lo mencionaba anteriormente. La variabilidad de las manifestaciones tal vez obedezca a diferencias en las capacidades, en la capacidad de la cepa de desencadenar una reacción inflamatoria. Diagnóstico de laboratorio. Se puede obtener un diagnóstico rápido de infección gonocócica en oparones mediante la tinción de Gram del exudado uretral. Es importante procesar de inmediato todas las muestras porque los gonococos no soportan la disecación. Por desgracia, la presencia o la ausencia de diplococos gram-negativos intracelulares en los frotis del cuello uterino no establece con precisión qué pacientes padecen gonorrea y el diagnóstico en estas circunstancias se debe hacer por medio de un cultivo o algún otro método apropiado de diagnóstico que no requiera cultivo. Si hay antecedentes de sexo anal, se debe cultivar una extensión de la pared rectal que no esté contaminada con heces. La probabilidad de positividad del resultado del cultivo hemolítico disminuye pasadas las primeras 48 horas de la enfermedad. También es imposible establecer un diagnóstico de presunción de gonorrea basado en la presencia de diplococos gram negativos en el exudado faríngeo, debido a que otras especies de Neisseria forman parte de lo que es la microbiota normal de la faringe. Continuamos con el diagnóstico diferencial. Deben diferenciarse la uretritis o la cervicitis gonocócica de la uretritis no gonocócica. Las manifestaciones clínicas de la uretritis gonocócica suelen ser más intensas y evidentes que las de uretritis no gonocócica causada por Chlamydia trachomatis. Aquí se muestran dos imágenes, una es una cervicitis causada por Neisseria gonorrhoeae y una cervicitis por Chlamydia trachomatis. Se observa que prácticamente las dos pueden presentar unos síntomas muy similares. Observamos ahí una secreción blanquecina en ambas, que esta al igual se caracteriza por ser purulenta. Y se ve también el cervix bastante dañado. Y también este microorganismo de los géneros tricomonas, cándidas y muchos otros agentes patógenos asociados con las infecciones de transmisión sexual, la enfermedad inflamatoria pélvica, artritis, proctitis y lesiones cutáneas. Con frecuencia varios de estos microorganismos patógenos coexisten en un paciente.
La artritis reactiva, uretritis, conjuntivitis y artritis pueden simular sugerir una forma y surgir de forma simultánea. Tratamiento. Eh, el fracaso terapéutico puede conducir a la transmisión continua y al surgimiento de una resistencia a los antibióticos. La importancia de un tratamiento adecuado, con un régimen que el paciente pueda cumplir, no tenemos que pasarlo por alto, y así de esta manera se han creado tratamientos terapéuticos de dosis única con alta eficacia para infecciones gonocócicas no complicadas. El tratamiento recomendado es la cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona combinada con acitromicina. El tratamiento con doble fármaco de la gonorrea reduce la velocidad con la que aparece y la resistencia a cualquiera de estos fármacos, ¿verdad? Eh, la acitromicina, que también es útil para la uretritis no gonocócica, se prefiere en lugar de la toxiciclina por su actividad superior. Contra la gonorrea, y la administración es bien sencilla. Las recomendaciones para esta última incluyen también a los pacientes con VIH senior, ¿verdad? Este, en la actualidad, el tratamiento principal para la infección por gonococos en la uretra, en el cuello uterino, en el recto y en la faringe es una sola dosis intramuscular de la cefalosporina de tercera generación ceftriaxona y una sola dosis de acitromicina por vía oral, y casi siempre tiene como resultado una curación efectiva. En Estados Unidos ya no se recomiendan estos regímenes con quindilonas como tratamiento de primera línea por la resistencia tan extendida que se ha dado. Eh, en el tratamiento de la gonorrea no complicada en Estados Unidos se observó una eficacia del 99.5% con tratamientos combinados, uno que era la gemifloxacina de 320 miligramos en una sola dosis vía oral con acitromicina y 2 gramos en una dosis por vía oral. Y también tenemos un tratamiento que es acitromicina, 2 gramos vía oral, una sola dosis con gentamicina, es una sola dosis intramuscular de 240 miligramos, o en personas que pesan menos de 45 kilogramos, recomienda 5 miligramos por kilogramo de peso. Sin embargo, actualmente no se recomienda ninguno de estos regímenes, estos dos últimos regímenes, como tratamiento de primera línea, ya que el de primera línea es la ceftriaxona. Vamos a decir que es frecuente la infección simultánea por clamidia trachomatis, por lo que el tratamiento de la gonorrea con ceftriaxona y una sola dosis de 1 miligramos de acitromicina es efectivo también contra la clamidia. Una sola dosis de acitromicina de 2 miligramos tiene lo que son microesferas de prolongada, a microesferas prolongadas que aportan acitromicina a la parte baja del aparato digestivo, lo cual mejora un poco su tolerancia. Los pacientes con infecciones no complicadas que reciben ceftriaxona no necesitan volver a hacerse las pruebas para confirmar la infección. Sin embargo, deben realizarse cultivos por Neisseria gonorrhoeae si persisten los síntomas después del tratamiento. Las personas que reciben otro tratamiento deben volver para realizarse una prueba de curación en el sitio anatómico infectado. También cabe mencionar que el índice de reinfección de Neisseria gonorrea en los siguientes 6 meses es bastante elevado, por lo que recomienda repetir la prueba después de 3 meses después del tratamiento. Una cosa que también hay que mencionar, que la streptomicina es utilizada en infecciones gonocócicas no complicadas
en personas que son alérgicas a la penicilina. La faringitis gonocócica sintomática es más difícil de erradicar que la infección genital, ya que las personas que no toleran la ceftriaxona, o en quienes está contraindicada, se administra estreptomicina y solo se obtiene una tasa de curación del 52% o menos que eso. Este, puede realizarse una sola dosis única de 2 gramos de citromicina en regiones donde hay baja tasa de resistencia a la acitromicina. Y respecto a las infecciones gonocócicas oculares en los niños y adultos, se deben tratar con una sola dosis de ceftriaxona combinada con la irrigación de solución salina en la conjuntiva, ambas realizadas pronto de la infección, y se llevará una valoración oftalmológica cuidadosa en los pacientes ya para que incluya una exploración con lámpara de hendidura. La meningitis y la endocarditis gonocócica se deben tratar en el hospital con ceftriaxona por vía intravenosa en dosis altas. El tratamiento debe prolongarse durante 10 a 14 días en el caso de meningitis, que es y por lo menos 4 semanas en la endocarditis. En todas las personas que sufren más de un episodio de lo que es infección diseminada de Neisseria gonorrhoeae, se debe estudiar la posible existencia de una falta de complemento. Continuamos con las complicaciones. La bacteriemia gonocócica ocasiona el síndrome de artritis dermatitis, que a veces se acompaña de endocarditis o meningitis, que la meningitis es una inflamación de la capa delgada que cubre el cerebro y la médula espinal. Otras complicaciones son la perihepatitis y el síndrome de infección amniótica neonatal. Vamos a ver también lo que es la prevención y el control. Los preservativos, si se emplean de manera adecuada, confieren una cierta protección eficaz contra la transmisión y la adquisición de gonorrea, así como otras infecciones transmitidas desde las superficies mucosas o mucosas genitales hacia ellas. También se pueden emplear lo que son espermicidas que se emplean en el diafragma o en las esponjas del cuello uterino, que contienen nonoxinol 9. Estas ofrecen cierta protección contra la gonorrea y las infecciones por clamidia. Sin embargo, la utilización frecuente de nonoxisol 9 conlleva trastornos de la mucosa que de manera paradójica se podría decir puede facilitar el riesgo de otras infecciones como lo es el VIH, en caso de exposición muy aguda. También se debe aleccionar a los pacientes a que envíen a sus parejas sexuales para valoración y tratamiento. En todos los contactos sexuales de las personas con gonorrea es indispensable estudiar y tratar las infecciones, este, y evaluar a la persona con la que estuvo 60 días antes del inicio de los síntomas o del diagnóstico. Lo Cabe también mencionar dentro de este apartado de la prevención y el control que, que hay algo que también deben ponerse en práctica cuando se tiene una pareja sexual activa, que podría ser la fidelidad en la pareja. Porque si uno de los dos contrae una enfermedad de este tipo, que podría ser gonorrea, ¿verdad? Entonces, y anda de promiscuo, entonces
se la va a pasar a su pareja y tal vez esta probablemente no tenga otra pareja más que él, ¿verdad? Entonces sería bien, una situación bien difícil. Y luego imaginémonos también que si ambos son pareja, y los dos son infieles, digamos. Entonces, ambos se van a contagiar de Neisseria porque uno siempre va a ser el portador y luego estos vienen y infectan a otras personas y entonces así se va dando lo que es una gran cantidad de casos, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar sobre el uso correcto de lo que es el preservativo. Además, también es necesario hacer hincapié en lo que es la prevención mediante la educación para la salud, la asesoría individual y la modificación de conductas. Es importante la prevención mediante la educación para la salud porque aquí es donde te orientan, te guían, te dicen qué y no hacer cuando decides tener una vida sexual activa. Entonces, es importante tomar en cuenta todos los consejos que se dan, ¿verdad? Este, y también, eh, y la modificación de conductas podría ser una, dejar de andar de infieles, de promiscuo, porque, como se dice un viejo dicho, por cara vemos y lo otro no sabemos, ¿verdad? Eh, y también podemos mencionar que es importante ofrecer a las personas ya con una vida sexual activa unas pruebas eh, de, de unas pruebas para ver si tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. Por ejemplo, en los varones, la presencia del NAT en orina o una muestra uretral sirve para dicha detección y prevenir la propagación de la gonorrea puede ayudar a reducir la transmisión del VIH también, ¿verdad? Aún no se cuenta con una vacuna eficaz para la gonorrea, pero se están probando inmunizaciones experimentales. Y por último tenemos lo que es el uso correcto del preservativo. En primer lugar, se va a abrir y retirar el condón de su envoltura con cuidado. Luego se coloca el condón en la cabeza del pene erecto y firme. Si está circuncidado, primero retraiga el prepucio. Paso número 3, sacar el aire que se encuentra en la punta del condón. Eh, Número 4, desenrolle el condón hasta la base del pene, de la manera que se ve en la imagen. Y número 5, al terminar las relaciones sexuales, sostenga el condón desde su base. Luego retírelo mientras sostiene el condón en el lugar. Y como último paso, se retira el condón cuidadosamente y tirarlo a la basura. Esta ha sido toda nuestra participación y muchas gracias por su atención.